Iniciamos nuestro nivel intermedio de Microsoft Excel. César Chacón, su relator. Vamos a tener un archivo, el que está en pantalla, el cual detalla en partes el contenido y detalla los puntos que vamos a observar y a tratar dentro de este nivel de Microsoft Excel en nuestro nivel intermedio. Vamos a iniciar con las secciones de validación, formatos condicionales en todas sus partes, en todas sus etapas, todas sus modalidades. Vamos a hacer formatos condicionales desde los más básicos hasta los más avanzados, creando inclusive alertas. Vamos a tener prácticas o aplicaciones con el uso de referencias, ¿ya? Que ya vimos, pero sin embargo vamos a profundizar esto. Y vamos a ocupar una gran eh, sección, una gran parte de los diferentes tipos de funciones dentro de Excel. Recordemos que dentro de nuestras fórmulas tenemos nuestras fórmulas financieras, lógicas, manejos de texto, fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas trigonométricas y algunas funciones adicionales, por ejemplo, de tipo web o de tipo información. Estas funciones dan garantía de que vamos a llegar a un nivel bastante alto con el uso de las herramientas que Excel dispone para nosotros. Muy bien. Vamos a iniciar con nuestra hoja número uno, ejercicio número uno. Tenemos nuestro manejo y administración de funciones de tipo, en este caso, fecha y hora, ¿ya? Vamos a iniciar también nuestras anotaciones en pantalla. Por lo tanto, archivo disponible en plataforma, van a poder visualizar y luego van a poder ocupar esta información de forma dinámica. Muy bien. El objetivo es que puedan desarrollar todas las prácticas guiadas dentro de las cápsulas y luego van a ir subiendo de a poco los avances dentro de los iconos de entrega de evaluaciones y tareas. Bien. La fecha actual que nosotros queremos obtener en el sistema lo vamos a hacer a través de la función hoy. Muy bien. Esta función, al presionar en este caso Enter, vamos a obtener una función como resultado de la aplicación y vamos a tener también una configuración automática de fecha. El parámetro fecha en formato nos va a indicar en ese sentido el parámetro de día, mes y año, ¿ya? Esta fecha actual normalmente la ocupamos dentro de Excel para generar diferentes tipos de alertas. Podemos entregar inmediatamente una aplicación para una fecha de estado, la cual vamos a ocupar esta misma función hoy. Presionando Enter se va a entregar la fecha del sistema. Realmente la aplicación iniciaría con definir una fecha de entrega, 15 de noviembre de 2023, ¿ya? Aquí tendríamos una fecha de entrega y tenemos una fecha real de la entrega. La fecha de entrega programada, la fecha de estado o fecha del día, que se va a ir actualizando esa fecha hoy, le va a consultar al sistema día a día, por lo tanto el 16 va a actualizar la fecha de estado. Si la fecha de entrega efectivamente coincide con la fecha programada, es decir, la fecha real de entrega es exactamente la misma, tiene que generarse en este caso una determinada alerta. Esta alerta puede ser que se genere unos días antes de la fecha de entrega o que se genere justo el día de la entrega para verificar y confirmar que los plazos se están cumpliendo de acuerdo a los compromisos tomados, ¿ya? Esa alerta que tenemos en esa posición la podemos generar a través de funciones, por lo tanto, aquí vamos a elegir una función. Este tipo de función no es otra cosa que un ejemplo, restar las dos fechas, la fecha de entrega menos la fecha de, en este caso, la fecha real. Presionamos Enter y se genera una diferencia. Esa diferencia es en este caso 0. La fecha de estado nos va a servir para generar la alerta visual y la alerta numérica nos generaría en este caso un estado final. Ese estado final lo podemos generar a través de formatos o cuadros de validación, justo los contenidos que vamos a tocar dentro de nuestro contenido del nivel intermedio. Bien,
Ese estado final lo podemos definir creando una nueva hoja, ¿ya? Nueva hoja, vamos a crear justamente esos estados de entrega, estados de entrega. Aquí podemos esto aplicarlo en sistemas de bodega inventario, podemos aplicarlo en términos de llegada de material, en fechas de inicio de contrato, fechas de términos de contrato, fechas de facturación, fechas de órdenes de compra, fechas de cumplimiento, un ejemplo de algún tipo de periodo laboral, fechas también de periodos de mantención, es decir, cualquier tipo de proceso a nivel de control de tiempo. Podemos aplicar este tipo de sistemas de visualización y control o generación de alertas. Los estados de entrega, vamos a crear el primero, pendiente, estado de entrega pendiente, cerrado. También tenemos la posibilidad de que esté en tránsito y finalmente una entrega fallida. ¿Ya? Entrega fallida. Tenemos esos estados definidos. Voy a hacer un zoom. Ahí los podemos visualizar de mejor forma. También podemos seleccionar esa sección, ir a datos y generar un orden, por ejemplo, de Z a la A o de A a la Z para ordenar alfabéticamente ese control de estados. Ya básicamente esto permite mantener un orden alfabético. La hoja, bueno, vamos a llamar a esta hoja estados de entrega, justamente. Ahí está. Y dentro de la hoja tenemos que hacer referencia de tipo validación. Existen validaciones básicas como la que vamos a hacer. Existen validaciones intermedias y validaciones de tipo avanzado. Vamos a transitar todas ellas. Muy bien. Validaciones inteligentes, etcétera. Eso todo es parte de nuestro programa de la actividad de capacitación en Excel intermedio. Voy a tocar en este caso la celda de estado final y vamos a indagar dentro justamente de datos. Se encuentra una sección. Vamos a tener nuestros datos y dentro una sección que se denomina sección de herramientas de datos. Esas herramientas tienen, entre otras cosas, la posibilidad de generar, identificar el icono de validación. Podemos ver ese icono en pantalla. En algunas versiones se leería validación de datos y en otras hay que identificar el icono directamente. Tenemos que ir familiarizándonos con esto para no tener problemas en la identificación de las herramientas en Excel. Tocamos el icono y leemos la validación. Hacemos clic y se despliega nuestro cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo no es otra cosa que lo que ya previamente vimos en el nivel básico, ¿ya? Nos permite elegir una categoría, podemos configurar mensajes de entrada y de error para generar información adicional a la persona, usuario, quien va a tener contacto en la digitación, llenado de actualización de nuestras planillas. Por lo tanto, si tocamos en cualquier valor, que es la característica predeterminada, podemos elegir una lista. Esa lista tiene o cuenta con un origen de datos. Ese origen de datos lo vamos a tomar de un origen específico, que es nuestro listado de estados de entrega. Podemos elegir uno de ellos. Se transforma en una referencia absoluta de forma inmediata. Por lo tanto, presionando aceptar, la validación queda finalizada. Es decir, que podemos elegir, en este caso, un formato para poder cerrar la entrega. Se entregó, está en tránsito, una entrega fallida o simplemente está pendiente de confirmación, ¿ya? Cuando ya está en tránsito, cambia a que ya fue enviada, en este caso, la carga, el repuesto, la encomienda. En este caso, ya tendríamos una posible fecha real de entrega. Si está cerrada, es que finalizó, ya tenemos la entrega y luego analizaríamos las variables si es que se hizo una entrega postergada, una entrega, en este caso, previa o anticipada, o una entrega justo en tiempo. La fecha de entrega programada versus la entrega real, se genera una alerta de entrega de tipo cero, es decir, coincide. Muy bien. ¿Cómo funciona en este caso las alertas? Paso número uno, tenemos que controlar el estado. Cerrado significa que ya esa línea está totalmente cerrada.
y por lo tanto la alerta nos va a indicar si la entrega fue, en este caso, anticipada, con entrega dilatada o postergada o entrega a tiempo. Tenemos en este caso, tres tipos de consideraciones. Si la entrega real, es decir, la fecha real, es un día superior, 16/11/2023, el resultado de la fórmula que estamos aplicando es negativo. Es decir, hubo una entrega fuera de tiempo, ¿ya? Fuera de tiempo a nivel de postergación. Un día adicional o más días adicionales. Si la fecha real es un día anterior, es decir, el 14 de noviembre de 2023, el resultado sería un valor positivo. Por lo tanto, la entrega es anticipada. Si en este caso la entrega es exactamente el mismo día que la fecha programada, en ese caso sería un 0, lo cual es a tiempo. El mismo día de la planificación se entregó ese proceso o ese repuesto o ese contrato. Dijimos que podía ser cualquier categoría a nivel de control de tiempo. Tenemos entonces que crear una selección lógica. Nosotros ya vimos la introducción de funciones lógicas en nuestro nivel básico. Sin embargo, vamos a ir profundizando, por supuesto. En este nivel vamos a ver funciones anidadas, entre otras cosas, y podemos ocupar un mensaje para poder definir estados dentro de la función. Podemos elegir también de forma opuesta, restar la fecha real menos, en ese caso, la fecha de entrega programada, y luego considerar que los valores cambiarían. Lo positivo sería en este caso entrega con postergada, lo negativo sería anticipada y cero sería a tiempo. Normalmente el cero, en cualquiera de los dos casos, si invertimos la fórmula, sigue siendo a tiempo, en cualquiera de los dos escenarios. Debemos elegir un escenario. Yo voy a elegir que la fecha programada menos la fecha real sea el flujo lógico de control de nuestra alerta, ¿ya? Por lo tanto, sí, elijo la función sí, una prueba lógica. Si esa resta, debo incorporar esa resta entre medio de paréntesis para poder generar un enfoque dentro del flujo lógico de desarrollo de la función. Es decir, primero se ejecuta el paréntesis y luego se hace una comparación lógica. Si en ese sentido el valor es igual a cero, si es igual a cero, el valor verdadero es a tiempo. Es decir, exactamente la fecha de entrega coincide con la fecha real, la fecha en la cual recibimos efectivamente ese aviso, ese insumo, ese repuesto, ese término de contrato, ¿ya? Cuando se cumple finalmente el proceso. De lo contrario, debo evaluar dos posibles alternativas, la alternativa positiva, la alternativa negativa. Si es positivo, es decir, si el valor de la fecha de entrega es superior a la fecha real, entonces vamos a elegir acá un sí nuevamente. Tenemos una condición adicional. Por tanto, sí, y elegimos nuevamente nuestra función de control, que sería la fecha de entrega menos la fecha real. Esa variable es mayor que cero, es decir, un número positivo. Quiere decir que si el número es positivo, quiere decir que la fecha real de entrega fue anticipada. La fecha real ocurrió previo a lo que se tenía en el programa. Ocurre una entrega anticipada. Entonces aquí elegimos entrega anticipada. El caso final, es decir, no es cero, no es mayor que cero, es decir, de lo contrario, la diferencia sería negativa. Es el único escenario posible. De hecho, dentro de un flujo de tiempo o de análisis condicional, tendríamos una línea de tiempo o una línea de suceso. Tendríamos un hito, que sería el valor cero, cuando las dos fechas son idénticas o iguales. Aquí tendríamos el valor cero. Ese valor cero estaría por acá. Ya dentro de la función consideramos los valores positivos. Quiere decir esos valores que se encuentran justo a la derecha del cero,
¿ya? Voy a incorporar en un círculo abierto el rango, queriendo decir que no considera ese cero solo se considera en una opción única o individual cuando la entrega es a tiempo. Cuando la entrega en ese sentido es posterior o superior o a la derecha, ¿ya? Valor positivo, estaríamos hablando de entrega anticipada. Y de lo contrario, ese de lo contrario no es otra cosa que una, un parámetro, el cual se encuentra justo a la izquierda. Si el valor es negativo, si ese valor es negativo, entonces tendríamos una entrega postergada, es decir, fuera de tiempo. Podemos elegir entrega fuera de tiempo sin problema. Bien, ese fuera de tiempo se encontraría en esta zona para cualquier valor negativo en la prueba lógica. Si nosotros vamos de inmediato a la función, elegimos el caso contrario como un fuera de tiempo. Cerramos nuestra primera función sí, nuestra segunda función sí, y elegimos Enter. Por lo tanto, de inmediato se genera la alerta de tipo texto. Dice a tiempo. A tiempo significa que las fechas de entrega y real son idénticas. Probemos. Si la fecha es el 14, es decir, un día anterior, vamos a incrementar el tamaño de esa columna. Nos dice que la entrega fue anticipada. ¿Por qué fue antes la entrega de la fecha programada? Por supuesto que si elegimos el 16/11/2023, tendría fuera de tiempo. Y ahí podríamos de inmediato considerar un proveedor, un cliente, un trabajador, un departamento, si está entregando esos procesos a tiempo, anticipadamente o fuera de tiempo. ¿Ya? Ese ya sería otro análisis que podemos hacer dentro de una tabla dinámica, un gráfico dinámico, creando indicadores. Muy bien. Y por lo tanto, ya tendríamos nuestra primera sección de alerta. La primera sección de alerta que tenemos se va o va a trabajar en conjunto con nuestras funciones de, en este caso, de control de fecha de estado, la cual está ocupando la fecha del día de hoy, ¿ya? ¿Qué sería interesante? Que cuando falten, estemos próximos a 3 días de la fecha de entrega, que se genere una alerta de tipo, en este caso, un verde bastante suave para informarnos visualmente que tenemos un pedido, un proceso, un contrato, una factura, una orden de compra, cualquiera que sea el proceso, próximo a cumplirse la fecha. Fecha de entrega está próxima. Eso nosotros lo podemos detectar a través de un determinado color. Muy bien. Ese tipo de configuración de formato condicional se hace justamente seleccionando el rango. Nosotros podemos elegir la alerta y el estado final simplemente para que esas dos columnas se transformen en las columnas de visualización. Y en esas columnas podemos generar en inicio un formato condicional. El formato condicional va a contener una administración de reglas. Muy bien. Podemos crear la nueva regla desde acá, borrar reglas o incorporar algunas visuales que se encuentran de forma predeterminada. Sin embargo, en la administración tenemos en nueva regla el total de opciones generales. Nuestra última opción es la opción de aplicación de función o de fórmula. Muy bien. Esa aplicación de fórmula garantiza que cuando la función se cumple o es verdadera, el resultado a ser verdadero aplicaría el formato condicional seleccionado. ¿Ya? ¿Cuál sería nuestro formato condicional con una función de control de tiempo de tipo hoy, el cual el día de mañana se va a actualizar a la fecha y así sucesivamente, permitiendo comparar esa fecha del día con la fecha de entrega? También tenemos que comparar si es que el estado se encuentra cerrado, porque si está cerrado da lo mismo si la fecha está fuera o dentro del tiempo o está próximo. Ya al ser cerrado el ítem, tendríamos que dejar de visualizarlo de alguna manera como una alerta y que simplemente forme parte de nuestra estadística o gestión o control de gestión.
Luego podemos a través de gráficos y tablas, como bien indiqué, generar indicadores. Pero la alerta visual solo debe estar disponible cuando determinados criterios del estado final se cumplan. Por ejemplo, el estado cerrado garantizaría que ya cerramos esa línea, ese proceso. Si es una entrega fallida, también sería cerrar la línea, porque al ser entrega fallida puede que la orden de compra se haya anulado, etcétera. Si es que estamos hablando de, en ese sentido, una solicitud de compra, muy bien, y una fecha de entrega de algún repuesto, producto, insumo, material. Si es que tenemos en tránsito, deberíamos tener la alerta activa. Y si es que el estado es pendiente, que aún no se encuentra en tránsito, sin embargo ya se hizo el pedido, se confirmó la fecha, pero nuestro, en este caso, proveedor aún no envía ese repuesto insumo material, entonces también tendríamos que ver una alerta visual. Por lo tanto, tenemos dos criterios que nos garantizarían cerrar y dos que nos garantizarían tener una atención dentro de la línea de proceso. En tránsito y pendiente sería que queremos que Excel nos avise cuando está cerca la fecha de entrega, porque se supone que en este caso no tenemos una sola línea, tenemos cientos de líneas o miles de líneas, es una base de datos por completo. Así que tenemos entonces, como bien digo, dos criterios de control y dos de simplemente cerrar el ítem. Cuando dice fallida, podemos entregar un tono, un color de fondo con una trama de color rojo, por ejemplo, es fallido. Si es cerrado, una trama un poco más gris o en ese sentido más tenue, porque ya se cerró esa línea. Si tenemos pendiente o en tránsito, que aplique los formatos condicionales. Entonces, seleccionaríamos el rango, que serían esos dos datos que se encuentran en la base de información. No tenemos por qué seleccionar el encabezado, tenemos que seleccionar simplemente los datos dentro de la base. Si tuviésemos 1000 filas, bueno, seleccionaríamos esas 1000 filas. Por ahora solo un registro. Si funciona para un registro, funcionaría para una base de datos por completo. Tocamos el formato condicional, administramos reglas, elegimos nueva regla, seleccionamos la sección o apartado de fórmula o función y vamos a iniciar nuestra función. Esta función es de doble o triple cumplimiento, por lo tanto debemos ampliar la prueba lógica ocupando una función y o también podemos ocupar una función o. La función o daría una opción, ¿ya? Nos diría en ese sentido cuando la columna de control, vamos a aplicar entonces un criterio de columna de control, tendríamos la columna de control, la letra I, ¿correcto? La letra I contiene el estado final. El estado final contiene criterios. Por lo tanto, como el estado final contiene criterios, debemos leer cuándo inicia en la fila ese estado final la interacción con la hoja. ¿Ya? Esa fila inicia en justo la fila número 4, la columna I. Esa columna de control se transforma automáticamente en una sección de identificación específica. Bien, la columna tenemos que fijarla a través de una referencia mixta de columna. Nosotros ya vimos las referencias dentro de Excel. Esta referencia se va a transformar en una referencia mixta de columna. Eso está, el parámetro de texto está bastante amplio. Voy a generar una configuración adicional. Permítanme que haga esto justo acá. Este sería una referencia mixta de columna. Referencia mixta de columna. ¿Qué quiere decir la referencia mixta de columna? Que vamos a agregar un símbolo peso en la letra, en este caso I. La fila en la cual inicia la base de datos es la fila 4 y de esa forma es que vamos a actuar o a aplicar dentro de la fórmula que se encuentra en el formato condicional. En ese sentido, la función o va a comparar dos posibilidades. Cuando la función o el estado es pendiente o es en tránsito.
para que genere el estado de alerta. Muy bien. Entonces decimos que cuando la celda que se encuentra en la columna de control I, que fija a través de una referencia mixta de columna, que inicia en la fila número 4, si esa celda es igual a una palabra específica exacta que es pendiente, aquí está, pendiente, ocupamos comillas dobles, dada que en este caso la configuración o parámetro de igualación es un texto. Es un texto, vamos a ocupar comillas dobles. Muy bien. La siguiente comparación es justamente I4. I4 comparamos cuando sea o sea en tránsito. Tránsito. Si cualquiera de esas dos condiciones se cumple, debemos generar una comparación en términos de tiempo. Queremos que esta base de datos, cuando se cumpla una u otra tránsito pendiente, adicionalmente a que la fecha de estado, que es la fecha del día de hoy, se acerca a la fecha de entrega con un tope de 3 días o menos, que se genere la alerta visual. Eso es, si la fecha de estado se encuentra a 3 días de diferencia de la fecha de entrega programada, que se genere la alerta. Se supone que cuando la fecha real de entrega se genera, nosotros tenemos que generar un cerrado. Se supone que se cerró porque se recibe conforme. Es otro tema si se recibe fuera o antes de tiempo o a tiempo. Ya tenemos una alerta que compara esas posibilidades. Luego podemos analizar si el proveedor tiene todos sus envíos fuera de tiempo, evaluar si continuamos o no con el proveedor. Es otro tema. Se supone que cuando se entrega la carga, se finaliza el proceso, cambiamos en este caso, el estado a cerrado o fallido, es decir, simplemente no se cumple con la entrega. Sin embargo, cuando es pendiente o en tránsito, es en ese momento que queremos visualizar esta alerta, a 3 días de la entrega programada. Bien, porque en ese minuto aún no tendríamos definida la entrega real. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por lo tanto, es una doble condición, es decir, esta función O, que compara cuando es pendiente o en tránsito, tiene asociado entre medio una función lógica I, es decir, que debo cumplir cuando sea pendiente o en tránsito y a su vez debo comparar con la distancia de la fecha de estado, que es la fecha del día de hoy, versus la fecha de entrega programada de, en este caso, ese insumo material o fecha de tope de la factura, orden de compra. Ya hablamos que puede ser cualquier proceso, ¿ya? ¿Cómo comparamos una diferencia en tiempo? Ya lo hicimos en un caso anterior. Lo que tendríamos que hacer es verificar las columnas de control de tipo tiempo. Las columnas de control cambian, porque en este caso estaríamos analizando, voy a hacerlo en color verde, en ese caso estaríamos analizando simplemente la fecha de estado, la fecha de entrega. Esas dos columnas se convertirían en nuestras columnas de control. Esas son columnas de control de tiempo. Por lo tanto, tendríamos una fecha de entrega y una fecha de estado. La fecha de estado tiene dentro, la fecha de estado, la función hoy. Por lo tanto, cada fecha nueva se va a generar, cada día nuevo del sistema, mientras que sea pendiente o en tránsito, se va a generar un acercamiento a la fecha de entrega. La fecha de entrega es la fecha de planificada, es la fecha planeada, ¿ya? Y la fecha de hoy nos va a comparar cuando esa distancia sea 3 días, puede ser 5, pueden ser 7, pueden ser 10. Ya ustedes van a elegir la distancia. Es una constante al final la que se entrega dentro de las columnas de control. Voy a ubicar este parámetro y simplemente voy a ir dentro para hacer la configuración de nuestra alerta, primera alerta visual dentro de Microsoft nivel intermedio, ¿ya? Tenemos entonces que hacer una diferencia. Siempre debemos ocupar nuestra referencia mixta de columna, en los casos que ocupemos columnas de control.
Entender que la columna de control es la que contiene ese criterio específico que al cumplirse se genera o se desencadena la alerta visual. Por lo tanto, nuestras columnas de control serían la columna G, la columna E. En ese sentido, tenemos que ocupar un paréntesis y vamos a hacer una simple prueba. Vamos a restar cuando la fecha de entrega, que se supone que es una fecha futura, ¿ya? La fecha de entrega se supone que es una fecha futura. Por lo tanto, si la fecha de entrega es, que sería E, E4, ¿ya? Porque inicia de igual forma en la fila número 4, columna E, con referencia mixta de columna, símbolo peso en la letra. Esa columna y celda menos la fecha de estado que contiene la columna G, G4, esa resta, cuando esa resta sea menor, ¿cierto? O igual al número 3, y ese sería los días de control. Esos serían los días de control. Si la distancia es menor o igual a 3, que aplique el formato condicional, justo el que estamos haciendo en pantalla. Quiere decir, para resumir, que si el plazo se encuentra menos o igual a 3 días, 3, 2, 1, 0, o de hecho si la entrega se está haciendo de forma fuera de tiempo, porque en ese caso los números serían negativos, y en el mismo instante se cumple que sea del criterio pendiente o de tránsito, que aplique un formato condicional que vamos a definir en este botón. Eso es una alerta visual. Estamos resumiendo lo que vimos en el nivel básico, pero aplicando todo en paralelo en un ejercicio que parece muy simple, pero que nos va a sentar la base para los ejercicios que están por venir. Este es nuestro primer ejercicio con una aplicación bastante amplia de casos. Bien, recuerden que este archivo tienen que desarrollarlo con las instrucciones y subirlo como avance de módulo o de parte del curso. Bien. Tenemos entonces nuestras anotaciones, espero que esté hasta este minuto muy claro. Yo voy a borrar esas anotaciones hasta este punto y voy a crear el formato condicional. Formato condicional que podemos entregar un negrita, un relleno, dijimos que era un verde bastante tenue. Podemos cambiar el color, en este caso a un color de fuente de tipo rojo, negrita, aceptamos, para indicarnos que hay una variable que debemos controlar o debemos mantener una atención, ¿ya? Al presionar aceptar, se genera el valor, en este caso el formato, se genera la función y el rango en el cual se está aplicando ese formato condicional. Desde este punto podemos cambiar el rango de aplicación, si es que queremos, y en cualquier minuto podemos editar esa regla para poder cambiar algún parámetro de la fórmula. Si es que por ahora no funciona, veamos qué ocurre. Es lo que queremos justamente visualizar. Bien, voy a presionar aceptar y podemos aplicar el formato y luego aceptar. Aquí nos dice que la entrega, la fecha de estado, nos está entregando acá. Aquí fíjense que nos está entregando que la fecha real de entrega es fuera de tiempo. Voy a configurar esto de forma real, es decir, esa fecha de entrega vamos a asumir que es el 15 de noviembre del 2023. Nos dice que es una entrega a tiempo, pero hay una alerta, porque la fecha de estado nos está diciendo que hoy día deberíamos recibir esa carga. La fecha de estado es la que nos dice cuándo vamos a recibir la carga. Si yo borro la fecha de entrega real, aquí nos va a decir entrega anticipada. Por lo tanto, tenemos que considerar el escenario en el cual la fecha real sea un espacio vacío. Eso es importante. Ese sería una confirmación o consideración de tipo error o excepción, porque aún la función no tiene ese tipo de consideración. Y es bastante simple. Simplemente agregar una nueva función sí, una función anidada, y ya estamos viendo que es bastante simple, cuando esa fecha real de entrega, ya que tenemos allí, sea igual a
vacío. Por lo tanto, aquí que tendríamos una alerta que sería pendiente. Ese sería un pendiente de entrega, al igual que el estado final, pendiente. Pero podemos tener un pendiente, es decir, aún no se entrega, y el estado final puede ser en tránsito. Entonces ahí vamos considerando las diferentes formas, cerrado, pendiente, en tránsito, fallido, ¿bien? Y las dos celdas en conjunto nos entregarían el total de alertas. Por lo tanto, aquí el valor verdadero y el valor falso. La única alternativa final es agregar un paréntesis de cierre y presionar, en este caso, un enter acá. Tendríamos entonces cuando, si F4 es vacío, que diga pendiente. ¿Qué ocurre? Tenemos primeramente una resta, luego tenemos una diferencia para finalmente hacer una comparación de vacío. Cuando hacemos esto en este orden, tenemos que tener una consideración, y es que el parámetro que se encuentra al final de las funciones sí es el que tiene menos prioridad dentro de la fórmula. Por lo tanto, a tiempo anticipado están generándose como conceptos preliminares y se están activando antes de verificar si es que esta entrega real existe o no, porque si está vacía es que aún no se entrega. Por lo tanto, lo que quiero decir es que este caso de validación por descarte o cuando la celda es vacía tiene que ocurrir al inicio. Eso sería. Por lo tanto, voy a tener que considerar agregar ese parámetro al inicio de la función. Es decir, una función sí, elegir cuando la fecha real sea igual a vacío. Entonces sería una entrega pendiente. Bien, de lo contrario, y tenemos la función sí. Al final tenemos un nuevo sí de cierre y al presionar enter dice pendiente. ¿Ven? Son las dos formas. Si elegimos agregar la función al final, las condiciones al inicio, a la izquierda de las funciones sí anidadas, se van a desencadenar previamente, no permitiendo llegar a esa última comparación. Por lo tanto, esta es una condición absolutamente prioritaria. Tiene que ser, por lo tanto, la primera en ser comparada o, en este caso, verificada. Si es vacío, está pendiente. No puedo, al agregar una fecha acá, automáticamente se va a generar las siguientes alertas, que son a tiempo, entrega anticipada o fuera de tiempo. Eso da garantía de que la base de datos está correcta. Dice también que tiene una alerta de color verde. Veamos si esta fecha de entrega programada es el 16 de noviembre del 2023. Sigue en color verde. 17-11-2023, color verde. 18-11-2023, verde. ¿Qué ocurriría el 19? El 19-11-2023 son 4 días de distancia. Por lo tanto, el formato condicional debería desactivarse, porque le estamos diciendo que nos avise cuando el plazo de entrega versus la fecha del día de hoy sea justamente de 3 días. Si nosotros seleccionamos el formato condicional, podemos en cualquier minuto cambiar esto y decir, ¿sabes qué? Me urge que la comparación sea con 4 días. Si son 4 días exactos, a aplicar, aquí volvería a activarse el formato condicional, porque la distancia son 4 días. Al minuto que sean 5 días, se desactivaría el formato, no generando una alerta visual. Todos los datos que contengan esa alerta visual se encuentran en el plazo de entrega del cual nosotros nos vamos a tomar para hacer un seguimiento al proceso. Entonces, con eso definimos alertas visuales, criterios que nos van a generar luego análisis mediante gráficos y tablas dinámicas. Y por supuesto que cuando nosotros, fíjense muy bien, tenemos el formato condicional en la edición del formato, ya creamos que la alerta sea de 2 días de distancia, acepto. Este valor tendría que ser 17-11, estaríamos hablando de 2 días de distancia, ¿ya? Del 15 al 17
sin considerar la fecha de estado. Serían 2 días ya de distancia, días corridos también. Alguien me puede decir, por supuesto, empiezan las dudas, las consultas. Quiero lograr esta aplicación con días hábiles. Lo vamos a hacer tranquilos, tranquilas, pero todo a su tiempo. Bien, es un buen inicio de un nivel que lo primero es controlar procesos. En eso nos enfocamos, en usar nuestras funciones, nuestras herramientas para que puedan controlar las gestiones individuales. Bien, sea cual sea, va a tener normalmente un control de tiempo. Si elijo el 18/11/2023, va a salir de la fecha de entrega, por lo tanto, se desactiva la alerta. La siguiente condición que tengo que validar del 17/11/2023, en el cual la distancia son 2 días, recuerden que la acabo de cambiar y que podemos cambiar esto a cualquier otro tipo de alerta. Me preguntan, César, ¿puedo agregar esa? Aquí sería plazo de verificación. Y ese plazo de verificación lo voy a agregar acá en 2, ¿bien? Y ya tenemos ideas de a dónde nos estamos dirigiendo. Básicamente estamos diciendo que podemos crear una configuración, una celda que va a contener los días de la alerta, ¿ya? Dentro del formato condicional, nosotros no necesariamente tenemos que hacer uso de una constante. También podemos hacer uso de una celda con referencia absoluta. Y esa celda se convertiría en G1. Muy bien. Quien pensó eso, automáticamente estamos avanzando en la misma dirección. G1 va a controlar los días en los cuales se genera la alerta. Presiono aceptar, aplicar y se mantiene con 2. Si elijo 1, entonces se desactiva la alerta porque 17 hasta una distancia de 2 días. Entonces, esta celda controla los días que quiero verificar un determinado fin de proceso. ¿Cuántos procesos se encuentran a 2 días de terminar este proceso? ¿Cuántos a un día? Este no se encuentra a un día, está a 2. ¿Cuántos a 3 días? También encuentra este proceso porque está dentro del plazo. ¿Ya? Maravilloso. Estamos bien hasta acá. Entonces voy a elegir uno, está fuera, luego elijo 2, se está dentro, muy bien. ¿Qué ocurre si elijo cerrado? La alerta se desactiva automáticamente. ¿Por qué se desactiva? Porque cerramos el ítem. Al cerrarlo y ya no estar pendiente, quiere decir que no importa ese plazo de verificación, lo acabo de cerrar. Lo que nos falta, evidentemente, es, por ejemplo, elegir la fecha real de entrega, 16/11/2023, para que nos diga aquí qué tipo de alerta se generó, entrega anticipada, a tiempo o fuera de tiempo. Pero eso ya es otro tema para otro análisis. Entonces, con esto creamos los análisis, nuestras alertas y nuestras banderas de configuración. Si elegimos fallida, la alerta queda fuera de tiempo. Al minuto que es en tránsito, acá, fíjense, aquí tendríamos una entrega en tránsito con una entrega de o un plazo de verificación de 2 días o una entrega pendiente, se genera automáticamente la alerta. Así que en ese sentido, bueno, vamos a tener aquí nuestro parámetro de configuración, ¿ya? Está pendiente, se hace la entrega anticipada, la fecha de control, si borramos la fecha de control, automáticamente acá nos dice pendiente y tenemos que verificar, hacer contacto con ese proveedor, ¿ya? Si dice cerrado por acá, automáticamente se desactiva la alerta. Eso es nuestro primer ejercicio de control de un proceso, simplemente con haber ocupado una fórmula, la fórmula hoy, potente, muy poderosa cuando se ocupa correctamente. Vamos a ver luego en el siguiente nivel el uso de funciones de horas. Vamos a profundizar un poco con este sistema de creación de alertas visuales. Vamos a hacer o vamos a crear validaciones avanzadas. Así que estamos iniciando. Les doy la bienvenida a este nivel de Excel intermedio. César Chacón, me despido y nos vemos en la siguiente clase.